esté presente en este lugar. Abre nuestras mentes y corazones para entender y recibir tu verdad. Y luego capacítanos para proclamar tu verdad a toda persona con quien entremos en contacto. Gracias, Padre, te damos por escuchar y responder esta oración, porque reclamamos la promesa de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un punto muy interesante cuando examinamos los diferentes pasos de Jesús en el plan de la salvación. Y es que cada vez que el Señor Jesucristo comienza una nueva fase de su obra, hay un poderoso anuncio terrenal. Quiero comenzar mencionando los grandes pasos que ha tomado Jesús en el plan de la salvación, para demostrarles que a cada paso, cuando Jesús va a desempeñar cierta obra, hay un poderoso anuncio terrenal. Cuando Jesús iba a nacer, o cuando Jesús nació, su nacimiento fue anunciado por los ángeles en el cielo, que cantaron a los pastores que se encontraban en el campo. También fue anunciado su nacimiento por los reyes que venían del oriente. Toda la ciudad de Jerusalén, dice la Biblia, estaba conmovida por la presencia de los reyes del oriente. Así que cuando Jesús iba a nacer, hubo un anuncio terrenal de que el Mesías había nacido. Cuando Jesús iba a comenzar su ministerio terrenal, Dios llamó a Juan el Bautista para preparar el camino. Voz que clamaba en el desierto, llamando a Israel a arrepentirse, preparando el camino para el ministerio de Jesús. Un poderoso anuncio. Cuando Jesús estaba a punto de morir, tenemos la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Toda la ciudad estaba conmovida al entrar Jesús a la ciudad de Jerusalén montado sobre un asno. Un poderoso anuncio que Jesús estaba a punto de morir. Cuando Jesús comenzó su obra en el lugar santo del santuario celestial en el día del Pentecostés, que será nuestro tema de esta mañana, hubo un poderoso anuncio terrenal. No solo el sermón de Pedro, sino un recio viento, lenguas de fuego que se dieron, y los apóstoles hablaron en idiomas que ellos nunca habían estudiado. Un poderoso anuncio terrenal cuando Jesús iba a comenzar su obra en el lugar santo. Cuando Jesús iba a comenzar su obra en el lugar santísimo, Dios levantó al movimiento minerita. Esta región fue el lugar donde los mineritas proclamaron con poder: la hora de su juicio ha llegado. Cada vez que Jesús se mueve a un nuevo paso en su ministerio, hay un poderoso anuncio terrenal. ¿Creen ustedes que cuando Jesús vaya a comenzar el juicio de los vivos, va a haber un poderoso anuncio terrenal? Aunque no vamos a hablar de eso en esta mañana, se relata en Apocalipsis 18, ese poderoso ángel que desciende del cielo, que llena toda la tierra con su gloria y llama a los fieles a salir de Babilonia para integrarse al pueblo de Dios. Ese es el anuncio terrenal de que está comenzando el juicio de los vivos en el santuario celestial. Cada vez que Jesús se mueve a una nueva fase de su obra, hay un poderoso anuncio terrenal. Ahora, con eso en mente, queremos hablar sobre lo que sucedió en el día del Pentecostés. Y quiero comenzar mencionando dos cosas en cuanto al Pentecostés. En primer lugar, hay una conexión muy íntima entre la vida y la muerte de Jesús y lo que pasó en el día del Pentecostés. No se puede separar la vida y la muerte de Cristo de lo que ocurrió en el día del Pentecostés. Hay una conexión entre su sacrificio y el derramamiento del Espíritu Santo. El segundo punto que quiero mencionar es que el evento importante en el día del Pentecostés
no fue lo que ocurrió en la tierra. Si usted le pregunta a una persona en cuanto al Pentecostés, lo más seguro que le van a decir es: bueno, ese es el día en que hubo un recio viento y se dieron lenguas de fuego. Y cuando los apóstoles empezaron a hablar en idiomas que antes no habían estudiado. Es decir, cuando se habla del Pentecostés, generalmente se habla de lo que ocurrió en la tierra. Pero el evento importante en el día del Pentecostés no fue lo que ocurrió en la tierra. Lo que ocurrió en la tierra fue un anuncio de un evento muy importante que se realizó en el cielo. El evento importante fue allá, no acá. Y eso vamos a estudiarlo en esta mañana. Así que 2 puntos que quiero que recordemos al comenzar nuestro estudio. Número 1, hay una conexión muy íntima entre la vida y la muerte de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Número 2, lo que sucedió en la tierra fue solo un anuncio terrenal del evento más importante que ocurrió en el cielo. Analicemos el primer punto: la conexión entre la muerte de Jesús y lo que sucedió en el día del Pentecostés. Hay un fenómeno muy interesante cuando nosotros examinamos el Antiguo Testamento, y es que cuando se hacía un sacrificio en el Antiguo Testamento, Dios llovía fuego sobre el sacrificio, indicando que aceptaba ese sacrificio. Quiero darle varios ejemplos del Antiguo Testamento donde tenemos este fenómeno: un sacrificio y luego fuego que consume el sacrificio como señal que Dios aceptaba ese sacrificio. El primer sacrificio que menciona explícitamente la Biblia es el que ofreció Abel. Ustedes recuerdan que Dios le dijo a Caín y a Abel que trajeran un animal para sacrificar. La Biblia dice que Abel trajo un animal, pero Caín trajo los frutos de la tierra. Dice la Biblia que Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no aceptó el sacrificio de Caín. Ahora, en Génesis no dice cómo fue que Dios demostró que aceptaba el sacrificio de Abel, pero el Espíritu Conciencia lo dice. Y todos los otros casos en el Antiguo Testamento demuestran que el hermano Juan tenía razón. En la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos, febrero 6, 1879, dice la sierva del Señor en cuanto a este primer sacrificio que se menciona explícitamente en la Biblia: Dios aceptó este sacrificio y fuego descendió del cielo y lo consumió. ¿Cómo demostró Dios que aceptó el sacrificio? Lloviendo fuego para consumir el sacrificio. El segundo ejemplo que quiero darles de este fenómeno en el Antiguo Testamento se encuentra en Levítico 9, 22 al 24. ¿Trajeron su Biblia, hermanos y hermanas? ¿Trajeron espada? Soldados sin espada y soldado muerto. Hay que traer la espada, no importa que sea un iPhone. Pero busquemos, somos el pueblo del libro, somos el pueblo de la Biblia. Levítico 9, 22 al 24. Está hablando de la inauguración de los sacrificios en el tabernáculo del desierto, cuando se va a comenzar los sacrificios en el tabernáculo. Dice allí: después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer, ahora se habla de 3 clases de sacrificios. Después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Así que se pusieron sobre el altar 3 clases de sacrificios. Y luego noten cómo Dios demostró que aceptó esos sacrificios. Versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Sacrificio, fuego, en señal de aceptación del sacrificio.
Ahora mencionemos la época de la monarquía hebrea, la época de los reyes de Israel. Primera de Crónicas 21-26 tenemos un ejemplo de lo que ocurría durante la época de la monarquía hebrea. El contexto de lo que voy a leer es que el arca está regresando a Jerusalén de la ciudad de los filisteos. Y el arca como que se tambaleaba en la carreta y parecía que se iba a caer, y Usa sacó la mano y tocó el arca y cayó muerto. David como resultado dijo: no puedo llevar el arca hasta Jerusalén, y colocó el arca en la era de Ornán Jebuseo provisionalmente. Y luego dice que David ofreció un sacrificio a Jehová. Ahora sí vamos a leer 1 Crónicas 21-26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió como por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Nuevamente lo mismo: sacrificio, fuego en señal de aceptación del sacrificio. El siguiente ejemplo que quiero darles es cuando se dedicó el templo que fue construido por Salomón. Escuchen lo que voy a decir: no es el templo de Salomón, es el templo de Jehová construido por Salomón. No podemos decir que el arca de Noé era de Noé, ni tampoco podemos decir que la escalera de Jacob era de Jacob. Era la escalera de Jehová que dio Jacob, el arca de Dios que construyó Noé, y el templo de Dios que construyó Salomón. Y algunos dirán: pero no sea tan fanático, pastor. Segunda de Crónicas 7 y el versículo 1. Segunda de Crónicas 7 y el versículo 1. Esto es cuando se inauguran los servicios del templo que construyó Salomón. Dice allí, en 2 de Crónicas 7:1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Lo que sucedió en el tabernáculo, cuando se inauguraron los servicios en el tabernáculo, sucedió también cuando se inauguró el templo que construyó Salomón. Debo darles un ejemplo más del Antiguo Testamento. Primera de Reyes 18:38. Primera de Reyes 18 y el versículo 38. Ustedes conocen esta historia. Esta historia tiene que ver con los días de Elías. ¿Se recuerdan que los profetas de Baal pusieron animales sobre los altares y no cayó fuego del cielo? Pero noten lo que sucedió cuando Elías colocó las víctimas sobre el altar. Primera Reyes 18:38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Queda claro el fenómeno? Sacrificio, fuego, en señal de que el sacrificio ha sido ¿qué? Aceptado por Jehová. Ahora quiero que hagamos una transición a otro simbolismo que enseña la misma lección. Ya no vamos a hablar de sacrificio y fuego, sino que vamos a mirar otros símbolos que enseñan la misma lección. Me refiero a dos episodios que tenemos en el Antiguo Testamento de la roca. El primer episodio lo encontramos en Éxodo 17 y el versículo 1 al 6. Éxodo 17 y el versículo 1 hasta el versículo 6. Recuerden que vamos a estudiar otra historia que tiene diferentes símbolos, pero los símbolos enseñan la misma lección de fuego que cae sobre el altar, indicando que Dios aceptaba el sacrificio. Dice en Éxodo 17: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus soldados, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim,
y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Yo pregunto, ¿el pueblo estaba pecando al quejarse contra Dios y contra Moisés? Claro. Sigue diciendo: y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. ¿Merecía el pueblo un castigo de Dios? ¿El pueblo de Israel había visto las maravillas de Dios? ¿Había visto las plagas de Egipto? ¿Habían pasado por el mar rojo en seco? ¿Habían visto maná caer del cielo? Y ahora están murmurando porque no tienen agua. Deberían haber caído bajo el castigo de Dios. Pero es interesante lo que Dios le dice a Moisés que haga. Nota lo que dice en el versículo 5: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río. Está hablando del río Nilo. Y ve. Y luego note qué interesante es. Dice: toma tu vara, la misma vara con que golpeaste el río, para que se convirtiera en sangre. Y luego dice: he aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Ahora quiero que visualicen esto, hermanos y hermanas. En Horeb había una peña real. La peña de Horeb era una piedra de verdad. Pero encontramos que parado sobre la piedra está Jehová. Es decir, tenemos allí el símbolo y lo que representa el símbolo. Es muy importante ese detalle. Así que Dios dice: yo voy a estar parado ahí sobre la roca o sobre la peña en Horeb. Y luego dice: golpearás la peña con la vara y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora, en este relato hay tres símbolos que, si podemos entender qué representan los símbolos, vamos a entender qué quiso enseñar Dios. El primer símbolo es la roca. El segundo símbolo es la vara. Y el tercer símbolo es el agua que sale de la roca cuando se golpea la roca. Ahora vamos a preguntarnos primero: ¿qué representa la roca? No hay que ir al Nuevo Testamento para saber qué representa la roca. Israel debería haber sabido que la roca representaba una persona, que representaba a Jehová. Ya deben de haber sabido eso en el Antiguo Testamento, que no era solo una roca literal. ¿Y usted cómo podían saber eso? Noten Deuteronomio 32 y el versículo 4. Ustedes saben que cuando yo predico tienen que leer mucha Biblia, porque en la Biblia está el poder. No hay el predicador. En la Biblia está el poder de Dios. Deuteronomio 32 y el versículo 4. Dice, y esto se repite 9 veces en el capítulo, dice: Él es la roca. ¿Es una persona la roca? Sí, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. ¿Quién es la roca? Jehová, según Deuteronomio 32:4. Y en el capítulo, Moisés dice: la roca de los paganos no es como la roca nuestra. Porque nuestra roca es el creador, nuestra roca es el libertador. Israel debió haber sabido que la roca representaba a Jehová. Ahora, el Nuevo Testamento lo hace explícito. Vamos a 1 Corintios 10 y el versículo 1 al 4. Estamos interpretando lo que representa la roca.
1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 1 al 4. Aquí el apóstol Pablo está recordando algunas de las experiencias del pueblo de Israel en su trayecto a través del desierto de Canaán. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento. ¿Qué clase de alimento? Yo pregunto, ¿el maná era alimento real? ¿Era comida? Sí. ¿Era solo comida? ¿Qué clase de alimento era? Espiritual. ¿Qué representaba el maná? Jesús. Jesús dijo: yo soy el maná vivo que descendió del cielo. Literalmente era pan, pero simbólicamente representaba a Jesús. Así que dice: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida que, entonces el agua también representa algo espiritualmente. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién estaba parado sobre la roca? Cristo estaba parado sobre la roca. Ahí está la roca y lo que representa la roca, juntos, uno y uno. Así que sabemos qué representa la roca. Vamos a ver qué representa la vara. Cada vez que aparece la vara de Moisés en los capítulos de Éxodo, cae un juicio. Es decir, la vara de Moisés representa juicio. Y el acto de caer la vara significa que está cayendo un juicio. La palabra golpear, que se usa aquí, golpearás la roca, es la palabra hebrea naka. Se traduce de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento se traduce golpear, azotar, pegar, matar, recibir un golpe o ser herido. Todas esas son traducciones de esta palabra en el Antiguo Testamento. Es la misma palabra que se usa, por ejemplo, cuando Moisés, ya lo vimos, golpeó el río Nilo con la vara y cayó un juicio. Las aguas se convirtieron en sangre. Dice también que Moisés con la vara golpeó el polvo y el polvo se convirtió en piojos. Y es la misma palabra que se usa para decir que Dios golpeó a los primogénitos de Egipto. Murieron, cayeron bajo el juicio de Dios. Es decir, la vara representa el juicio. Y el acto de caer la vara significa que está cayendo un juicio sobre la roca. Y por ende, el que está parado sobre la roca. Es interesante, esa misma palabra golpear se usa en Isaías 53:4. Si van conmigo un momento allí, Isaías 53, el versículo 4. Isaías 53 es una profecía mesiánica, es decir, una profecía directa en cuanto a la venida de Jesús, en cuanto a la muerte vicaria del Señor Jesucristo. Y dice en Isaías 53:4, la misma palabrita, golpear, lo siguiente, hablando de Jesús: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por, esa es la misma palabra, naka. Le tuvimos a Jesús ¿por qué? Por azotado o por golpeado. ¿Y quién lo golpeó? ¿Quién lo golpeó? Dice: por herido de quién? De Dios y abatido. Yo pregunto, ¿Jesús cayó bajo la vara del juicio de su Padre? ¿Él lo merecía? ¿Quién merecía ser castigado en el desierto? ¿La roca o el pueblo? Yo pregunto, ¿quién merecía ser castigado o golpeado? ¿Jesús o nosotros? ¡Nosotros! ¿Entienden lo que representa la vara? La vara del juicio del Padre cae sobre Jesús. Y ahora, cuando la vara golpea,
La roca. ¿Qué sale de la roca? Agua. En señal de que el golpe ha sido aceptado. ¿Y ustedes dicen dónde dice la Biblia eso? Vamos a Juan 7, 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Estamos hablando ahora del agua. Quiero que noten la relación entre los dos simbolismos que hemos estado estudiando. Sacrificio y luego ¿qué hace Dios? Fuego. Dios envía fuego para mostrar que acepta el sacrificio. La roca es golpeada y ¿cómo demuestra Dios que recibe, que acepta el golpear de la roca? La roca da su ¿qué? La roca da su agua. Ahora, ¿qué representa el agua que da la roca cuando la roca es golpeada? Juan 7, 37, 39. Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de Tabernáculos. Era el último día de la gran fiesta, el octavo día de la fiesta de Tabernáculos. Y Jesús se paró y dijo unas palabras extraordinarias. Dice ahí en el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, ¿quién es la roca? ¿De dónde sale la roca? De Jesús, porque dice: venga a mí y beba. Y el vino a la roca y bebió. Eso dice: no, pero la roca soy yo. Vengan a mí y beban. ¿Y bueno qué significa beber? No de el versículo 38. El que cree en mí, beber es qué? El creer o confiar en Jesús. El que cree en mí, ahora escucha bien, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Del interior de quién correrán ríos de agua viva? Del que cree. ¿Y de dónde sabes cómo llegó a entrar esa agua? ¿Qué ahora sabe? Jesús dice: el que tiene sed, venga a mí, ¿qué? Bebe. Y cuando usted bebe, ¿qué sucede? Tiene la barriga llena de agua. Y ahora, como en su vientre tiene agua, ahora tiene agua ¿para qué? Para dar de su interior, como bebió. Como creyó, aceptó a Jesús, dice ahora, correrán de su interior ríos de agua viva. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Noten el versículo 39. Esto dijo ¿de qué? Del Espíritu. Que habían de recibir los que creen. Entonces, los que creen en Él, ¿qué hacen? Beben el agua, ¿sí o no? Dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir o de beber los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Están entendiendo? ¿Qué representa el agua? El agua representa el Espíritu Santo, que viene de la roca, después que la roca es golpeada, como señal de que el golpe ha sido ¿qué? Aceptado por Dios. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Yo usé esta ilustración en uno de los temas que presenté antes, esta semana. Salimos una noche aquí, en una noche clara, y vemos en el cielo esa luna llena, plateada, romántica. Y miramos al cielo y decimos: ¡ay, qué linda está la luna esta noche! Mentira. Pero la luna no tiene luz. Bueno, puede ser que sí, la luna está linda, pero ¿de dónde viene la luz de la luna? Eso no hay que decir que linda está el sol esta noche. La luna recibe la luz y la proyecta a la tierra, pero la gloria es para el sol, porque si no fuera para el sol, la luna no daría luz. La luna recibe la luz para proyectarla. Cuando nosotros bebemos el agua, nos convertimos en fuentes de agua. Cuando recibimos
cuando creemos en Jesús y recibimos el Espíritu Santo, bebemos, por así decirlo, del Espíritu Santo, ahora nuestro vientre está lleno del Espíritu y compartimos lo que nosotros hemos recibido, lo que nosotros hemos bebido. Amén. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos agua para dar? Problemático, ¿sí o no? Ahora vamos a leer otro versículo donde dice que el agua es el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Dice ahí el apóstol Pablo: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio ¿a qué? A beber de un mismo Espíritu. ¿Qué representa el agua? El Espíritu Santo. Ahora bien, el sacrificio se ofrecía y Dios demostraba que aceptaba el sacrificio, ¿haciendo qué? Lloviendo fuego. La roca era golpeada y Dios demostraba que aceptaba el golpear de la roca, porque la roca dio ¿qué? Porque la roca dio agua. Pero saben, hay un segundo episodio de la roca en el Antiguo Testamento. Números 27 al 11. Números 20 y el versículo 7 al 11. Esta es una segunda historia, un segundo relato. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Y ahora escuchen lo que dice, un detalle distinto. Dice: y hablar a la peña a vista de Dios, y ella dará su agua. ¿Ven la diferencia? La primera vez que había que hacer, golpear la roca y la roca iba a dar su agua. Pero después de eso, solo había que pedirle a la roca que diera su agua. Y ustedes recuerdan lo que hizo Moisés. Como dicen los puertorriqueños, se desfogó. 40 años con ese pueblo rebelde. No perdió la paciencia ni una vez, sino al final. Por eso la Palabra hoy dice que Moisés, si no hubiera sido por ese solo pecado, hubiera sido trasladado al cielo de entre los vivos. Hay una diferencia entre los que mueren en Cristo y los que van a vivir al final de la historia. 40 años, imagínense. Y ese solo pecado perdió la paciencia. Y dice la Biblia que Moisés tomó la vara y golpeó la roca 2 veces. Y Dios le dijo: ahora no vas a entrar a Canaán. Uy, Moisés había pasado 40 años en el desierto con el pueblo, anhelando entrar a Canaán. Y ahora dice: por esto, por haber golpeado la roca, no puedes entrar. Y yo a veces me preguntaba: oye, ¿por qué Dios fue tan drástico con Moisés? Permítame leer una cita del Espíritu, porque es el Espíritu. Patriarca y Profetas, página 442. Por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios le proponía enseñar. Dios quería enseñarnos la lección al decirle a Moisés que le hablara la roca. Sigue diciendo: siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida una vez, como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Moisés arruinó el símbolo, dando la impresión de que Jesús iba a tener que caer bajo el juicio de Dios más que una vez. Pero la Biblia dice que Jesús murió de una vez por todas. Amén. Y no muere más. Si queremos el Espíritu Santo hoy,
Tenemos que creer en Jesús y pedir el Espíritu Santo. Noten Lucas 11 y el versículo 13, donde Jesús explicó esto. Lucas 11 y el versículo 13. Dijo Jesús: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará que el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Permítame hacer un paréntesis aquí. No tengo ningún propósito en ofender a nadie, pero hay una iglesia en el mundo hoy que enseña que cada sacrificio de la misa Cristo es sacrificado de nuevo. Vez tras vez en el sacrificio de la misa. Si Dios excluyó a Moisés de la tierra prometida por arruinar el símbolo que indica que Cristo solo iba a caer bajo la vara del juicio de Dios de una vez por todas, ¿cómo mira Dios la enseñanza hoy de que Cristo es sacrificado de nuevo y de nuevo y de nuevo? La Biblia dice que cuando Cristo murió de una vez por todas, no muere más. Agotó los pecados cuando fue a la cruz. No tiene que caer nuevamente bajo la vara del juicio de Dios. Ahora que hemos interpretado los símbolos, vamos a ver qué sucedió en el día del Pentecostés. Para eso necesitamos seguir la trayectoria de Cristo a través del santuario. El primer paso de Cristo en el santuario no es cuando murió. Generalmente nosotros empezamos a estudiar el santuario en el atrio, en el altar del sacrificio, pero ahí no comienza el santuario. El santuario comienza en el campamento donde viven los pecadores. Y usted dice: ¿cómo sabe eso, pastor? Yo pregunto, antes de sacrificar el cordero, el sacerdote tenía que cerciorarse que el cordero fuera como sin mancha ni mácula. Eso es mientras el cordero estaba vivo. Yo pregunto, ¿Jesús tuvo que vivir una vida perfecta para que su sacrificio fuese aceptado? El cordero sin mancha representa la vida perfecta de Cristo Jesús. Amén. Y después que vive su vida perfecta, es sacrificado o cae bajo la mano del juicio de Dios. Es decir, si Jesús hubiera muerto y no hubiera vivido una vida perfecta, su muerte no hubiera sido aceptada. La ley de Dios exige absoluta perfección. ¿Quién le puede ofrecer aquí absoluta perfección a la ley de Dios? Levantar la mano a alguien. Yo puedo ofrecerle perfección absoluta. Nadie levanta la mano. Si hubiera levantado la mano, sería su primer pecado. Esa es la mentira. La Biblia dice: no hay justo ni a uno. Todos han pecado y se han destituido de la gloria de Dios. No tenemos justicia para ofrecerle a la ley. Por eso Jesús vivió su vida perfecta para ofrecerle a la ley lo que nosotros no podemos. Él vivió su vida perfecta en nuestro lugar. Amén. Para que yo, reclamándolo como Salvador, su vida perfecta como si fuera la mía. Pero no era suficiente que viviera una vida justa en lugar de vivir en Dios. Alguien tenía que pagar también por todos los pecados. Así que el Padre colocó sobre él todos nuestros pecados y sufrió el azote o el golpe de la ira de Dios contra los pecados de Cristo. Vivió por nosotros y murió por nosotros. Para que si yo recibo a Jesús como mi Salvador, su vida y su muerte me son acreditadas en mi cuenta y Dios me mira como si yo no tuviera pecado. Eso lo hizo Jesús en el campamento, su vida perfecta, en el altar del sacrificio, su muerte por el pecado, y luego, no tengo tiempo de entrar en detalle, pero luego en el lavacro Jesús resucita de los muertos. Y entonces
¿Cuál es el próximo lugar que esperaríamos que Jesús fuera en el santuario? Si estamos siguiendo la trayectoria del santuario, del campamento al atrio, a la resurrección, en el lavacro, ¿cuál sería el próximo lugar? El próximo lugar sería el lugar ¿qué? El lugar santo. Ahora yo quiero preguntarle, ¿usted conoce la geografía del santuario? El campamento, el altar del sacrificio, el lavacro, y luego está ¿qué cosa? Y luego está el lugar santo del santuario. Ahora, ¿qué sucedió en el día del Pentecostés? Mis hermanos y hermanas, en el día del Pentecostés dice que se dieron lenguas de fuego que vinieron del cielo. ¿Qué indicaban las lenguas de fuego que descendieron del cielo? A la luz de lo que hemos estudiado, ¿qué indicaban esas lenguas de fuego que vinieron de parte de Dios? De que Jesús se había presentado ¿dónde? Ante su Padre, le había mostrado sus heridas y el Padre había dicho: tu sacrificio es acepto. Puedes empezar a interceder y aplicar tu vida y tu muerte a pecadores arrepentidos. Pueden reclamar lo que tú hiciste, porque acepto tu vida perfecta y acepto tu muerte por el pecado. El fuego que se dio en el día de Pentecostés fue la señal de Dios de que el sacrificio de Cristo había sido aceptado. Y los apóstoles entendieron eso. Ahora permítame relatarles la historia, porque esto está en la Biblia. Apocalipsis 4 es un capítulo muy interesante. Ahí se ve una escena celestial. Hay un personaje sentado sobre el trono que Dios es Padre. Dice que alrededor del trono hay 24 tronos, donde están sentados los 24 ancianos, son los representantes de los mundos que nunca cayeron. En medio del trono están los 4 seres vivientes que representan los querubines y los serafines. Y delante del trono hay 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, que se identifica como el Espíritu Santo. Eso es el capítulo 4. Y los seres celestiales están cantando y le están tributando honra y gloria al que está sentado en el trono, porque es el creador. En el capítulo 4 no se dice nada de la redención. Es más, en el capítulo 4 no aparece Jesús ni la hueste angélica. Y entonces uno dice: pero ¿por qué en el capítulo 4 está Dios el Padre sentado ahí? Están los representantes de los mundos que nunca pecaron, están ahí los querubines y los serafines, está ahí el Espíritu Santo en su plenitud, delegado por el número 7. Pero ¿dónde estaba Jesús y a dónde estaba la hueste angélica? La respuesta es muy sencilla: Jesús estaba en la tierra. Y los ángeles habían salido del cielo para buscarlo, para llevarse del cielo. Ahora quiero que noten un detalle muy interesante en Apocalipsis 4:5. Apocalipsis 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono, fíjense, está en el cielo, en el lugar santo, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 Espíritus de Dios. No hay 7 Espíritus Santos. El número 7 indica que el Espíritu Santo estaba allí en su plenitud. Estaba presente allá en el cielo. Pero en el capítulo 5, ahora llega Jesús y se presenta como un cordero que, como un cordero inmolado. Es decir, tiene en las manos las señales de los clavos, en su frente, en su costado, en sus pies, tiene las señales. Pero se presenta vivo, porque se está presentando en persona. Tiene que haber muerto y ¿qué? Y resucitado, porque se está presentando. Y en el capítulo 5 dice que está presente ahí toda la hueste angélica también. Porque la hueste angélica ha llegado con Jesús al cielo. Si ustedes quieren leer una descripción espectacular de esto, las últimas 3 páginas del deseado de toda la gente. La mano comienza describiendo Apocalipsis 4, donde Jesús no está ahí, los ángeles no están, los ángeles han ido a buscar a Jesús.
Y luego entonces ella describe cómo viene la procesión de la tierra al cielo. Jesús viene y viene con los que rescató del sepulcro, los que resucitaron con él. Y viene toda la bestia de él que está cantando el Salmo 24. Abrimos puertas eternas y el rey de gloria. Y la gente votando dice: ¿quién es este rey de gloria? ¿Por qué no se tranquilo? Jehová los ejércitos, poderoso en batalla, Él es el rey de la gloria. Y dice la Señor que se abren las portales del cielo y entra Jesús en medio de una explosión de armonía. Los ángeles están cantando. Y luego ella dice que Jesús entra a la presencia del Padre. Demuestra la ceremonia de las manos en los pies, su sien, su costado. Y le dice Jesús a su Padre: Padre, yo necesito tener la seguridad que mi sacrificio ha sido aceptado. Y en este momento está toda la vuestra angélica en silencio, porque Jesús ha levantado la mano en silencio. Así que Jesús se presenta en absoluto silencio y le dice: Padre, ¿es acepto mi sacrificio, sí o no? Y el Padre dice: es suficiente. Amén. Y entonces dice la sierva del Señor que el Padre abraza a su Hijo. Y entonces dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y ahora el cielo repercute con himnos de alabanza, con una explosión de armonía triunfal. Y luego quiero que noten que sucede. Apocalipsis 5:6. Los detalles son importantes. Apocalipsis 5 y el versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un ¿qué? Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ahora escuchen un detalle importante: dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué evento se describe ahí? Cuando se presenta esto como cordero, dice: enviados. Es el fuego que cayó en el día del Pentecostés. Entonces la pregunta es esta, mis hermanos y hermanas: ¿cuál fue el evento importante en el día del Pentecostés? ¿Las lenguas de fuego? ¿El resto viento? No. Eso era sencillamente un anuncio que Jesús se había presentado ante el Padre, su sacrificio había sido aceptado y que ahora el santuario estaba abierto para recibir clientes. Había una vida perfecta, una muerte por el pecado que había sido aceptada. Pero ¿de qué servía eso si nadie lo sabía? ¿Saben por qué Dios dio el don de lengua en el día de Pentecostés? Para anunciar que el santuario estaba abierto y recibiendo clientes. Eso fue lo que predicó Pedro. Digo, eso hace Dios al cielo para ser príncipe y salvador. Y luego Pedro predica su sermón, dice: el sermón sobre lo que Jesús acaba de hacer en el cielo, que su sacrificio ha sido aceptado. Y entonces Pedro termina su sermón y se le olvidó hacer un llamado. Bueno, no sé si se le llamó un llamado. Pero cuando termina su sermón, vienen los hombres que están reunidos y le dicen a Pedro: bueno, está lindo el sermón, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y Pedro dice: arrepiéntate y bautízate en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y luego dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fueron los primeros clientes de Jesús por la predicación de Pedro. Pedro y los apóstoles habían bebido el agua y ahora estaban compartiendo el agua. Mis hermanos y hermanas, la mayor señal de que nosotros somos de Jesús y que hemos recibido el Espíritu Santo es el
deseo intenso de contarle a otros nuestra experiencia. El agua que entra es el agua que sale, y si no sale es porque no entró. La sierva de Dios dice que toda persona que conoce a Jesús impartirá luz. Si no tiene luz para impartir es porque está en. Ahora vamos a Hechos 1, 7 y 8. Y luego voy a leer el versículo y contarles mi historia y llegamos al final de nuestra presentación. Hechos 1, 7 y 8. ¿Han entendido lo que hemos estudiado? Hechos 1, 7 y 8. Y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las razones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Pero qué? Recibiréis poder. Hablamos de lo que iba a pasar en el día de Pentecoste. Recibiréis poder. ¿Para qué era el poder? Para que pudieran bailar en la iglesia. Para que pudieran hablar en un idioma que ni siquiera Dios entiende. Para rodar en los pasillos. Para saltar. Eso es lo que cree el mundo cristiano, para hacer milagros y señales y prodigios. No sé. El poder del Espíritu Santo tiene un propósito. Al recibir el poder era para compartir el poder que recibieron. Y eso es lo que sigue diciendo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahora viene la función. Me seréis testigos. ¿Para qué el poder? Para ser testigos, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta qué? Y hasta el último de la tierra. ¿Cuál es el propósito de recibir el poder? Darles la capacidad de testificar. Ahora sabemos por qué Dios dio el don de lenguas. ¿Sabes por qué Dios dio el don de lenguas? El don de lenguas no es hablar disparates. El propósito es que fueran ¿qué? Testigos. ¿Saben que el día de Pentecostés ocurrió en una de las fiestas cuando todos los varones mayores de 12 años tenían que ser presentes en Jerusalén? La ciudad estaba rebosando de judíos de todo el imperio, los judíos de la diáspora. Y el problema es que esas personas habían ido a estas naciones y se les había olvidado el idioma. ¿Usted conoce algún hispano que vive en los Estados Unidos que no habla español? Yo tengo uno en nuestro ministerio. Se llama Daniel Mesa y no habla ni una palabrita de español. Yo le digo, yo tengo que ponerte gallo table. Nada, y no quiero aprender español. Ustedes saben que los de segunda y tercera generación, los muchachos, si los padres no se enteran por enseñarles, se olvida el idioma, hablan inglés, hablan español. Así pasaba con los judíos que se habían ido a la diáspora, eran judíos, pero no hablaban ni a la lengua. Entonces, ¿cómo podían Pedro y los apóstoles contar lo que Jesús había hecho y lo que estaba haciendo si no hablaban el idioma? ¿A lo que dijo Dios? Dios dijo, yo sé lo que yo voy a hacer. Lo que yo voy a hacer es, no sé por qué esto está pensando en problemas aquí. Tal vez está diciéndome que debo terminar. No creo que había hecho eso. Pero bueno. Se condenó esto. No le hagan caso a eso. Ahora fíjense, ¿cómo se podía compartir el mensaje con todos los invitados? Con todas las personas que estaban ahí. Dios le dio la capacidad a Pedro y a los apóstoles para hablar los idiomas de todas esas personas de sus naciones, para compartir lo que Jesús había hecho y lo que empezaba a hacer en el santuario celestial. El don de lenguas fue con el propósito de que pudieran hablar los idiomas para compartir el mensaje.
Ahora, quiero terminar con una historia que ilustra eso. Nuestra lectura bíblica de hoy fue Juan 4, y el versículo 13 y el versículo 14. Denme un momentito que voy a salir de aquí. Pero es que no hay ni computador, es un teléfono que está ahí. No hay problema, hermano, perdonad. Ahora tengo que esperar un momento para volver a traer esto. Yo podría terminar, pero hay una cita del Espíritu que quiero leer y por eso es que tengo que abrir la computadora. Nuestra lectura bíblica de esta mañana fue Juan 4, 13 y 14. ¿Ustedes recuerdan la historia de la mujer samaritana? Se encontró con Jesús en el pozo de Jacob. Y esta mujer samaritana ignora a Jesús. Y Jesús le habló de Dios. Dame agua de beber. Y dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides agua de beber? Ahora, creo que noten que esta mujer, su conocimiento de Jesús crece a medida que avanza la historia. Al principio él es un judío. Luego cuando Jesús le revela su vida, dice, yo creo que eres profeta. Y cuando termina la historia, yo creo que tú eres el Mesías. Y eso le dice a la mujer, mira, si tú supieras que este agua, yo te podría dar agua, donde tú bebes y nunca vas a volver a tener sed. Y la mujer dice, bueno, yo no quiero tener esa agua. Y ese día Jesús trae salvación a la alma de esa mujer. Piensa lo que dice Juan 4 y el versículo 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué es el agua? No tendrá sed. El Espíritu Santo, muy bien. No tendrá sed jamás, ahora escuchen bien, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Cuando bebemos al agua nos tornamos en qué? En fuente. La mujer se fue saltando de bebida y llega a Sicar, su pueblo. ¿Qué es lo primero que hace cuando llega a Sicar? Se voy a ir shopping. ¿No? Tengo que contarle a la gente al que yo conocí. Esto es emocionante. Y por lo tanto va de casa en casa y dice, conseguí el Mesías. Descubrí el Mesías. De casa en casa. Y la Biblia dice que ella, luego, con todos los del pueblo de Sicar, ahora vienen hacia donde está Jesús. Mientras ella está viniendo, por el testimonio de esta misionera, que acaba de conocer a Jesús y ahora lo está dando a conocer. Los discípulos llegan porque Jesús nos había enviado para comprar algo de comer. Cuando le trajeron la comida, Jesús dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. Y los discípulos todos, como de costumbre, bueno, debe ser que alguien le trajo algo. Y luego Jesús dijo, ¿ustedes dicen que hay 4 meses para comer? No. Miren los campos. Están blancos, listos para la cosecha. Jesús no estaba apuntando a campos de trigo, porque eso hubiera sido época de trigo. Jesús estaba apuntando hacia esta mujer que venía con todo el pueblo de Sicar para escuchar el mensaje de Jesús. La que había bebido el agua se convirtió en ¿qué? En fuente de agua, en manantial.
de agua. La sierva del Señor dice esto en cuanto a la mujer samaritana. Tan pronto como halló el Salvador, la mujer samaritana que habló con Jesús junto al pozo de Jacob trajo a otros a él. Tan pronto lo conoció, trajo a otros. Ahora escuche bien, así dio pruebas de ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. ¿Han escuchado alguna vez la gente decir, ay no, que ese campo es demasiado difícil? Ahí la gente no se va a convertir. Eso es lo que dice la sierva del Señor. Los discípulos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador. Y como muchos adventistas dicen, fijaban sus pensamientos en una gran obra futura. Decimos, no, pero ahora no ha caído la lluvia tardía, pero cuando caiga la tardía, ¡wow! Ahí va a haber miles para entrar a la iglesia. Dice, fijaban sus pensamientos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír a Jesús. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica de Cristo. Y luego viene la famosa cita: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. No son los pastores. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Apenas llegan a conocer al Salvador, desea hacerlo conocer a otros. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe se transforma en un dador. ¿Cuál es nuestra experiencia? Sentimos un deseo intenso, mis hermanos, de que nuestros vecinos sepan en cuanto a Jesús, que nuestros compañeros de trabajo conozcan a Jesús, que nuestros familiares incrédulos lleguen a conocer a Jesús. ¿Quién les va a contar? Tendríamos que ser nosotros. Pero para eso tenemos que haber recibido el Espíritu Santo. Yo mencionaba que el 10% de los miembros hacen el 90% del trabajo. Y el 90% de los miembros hacen el 10% del trabajo. Eso más o menos es la proporción correcta. ¿Qué sucedería si cada miembro de la iglesia se tornara un discípulo de Jesús para traer, aunque fuera un alma este año a Jesús? Una sola. El próximo año este pabellón no cabía la vida. Había que conseguir un lugar más grande. ¿Ustedes creen que es posible? Hermanos y hermanas, lo único que tenemos que hacer es compartir nuestro testimonio. El testimonio que yo recibí. Y si no tenemos un testimonio, pidamos al Señor que nos dé un testimonio. Recibamos a Jesús como nuestro Salvador. Experimentemos nuestra vida una conversión genuina a Jesús. Y una vez que reconocemos que somos salvos, que estamos perdidos, que no merecemos sino la muerte, pero que creímos en Jesús, su vida y su muerte, todo nuestro lugar, ay, somos aceptos en el amado, tengo garantía de vida eterna. Oh Señor, yo quiero que los demás sepan esto también. Amén. ¿Quieren ustedes aceptar ese desafío? ¿Quieren aceptar el desafío en esta mañana? Quiero aceptar un desafío específico de trabajar este año por un año. Si quieren trabajar por más, no hay problema. Pero por lo menos por un año. Yo quiero preguntar en esta mañana: ¿cuántos lo presentan y quieren decir, por la gracia del Señor Jesús, yo estoy dispuesto a trabajar este año por un año? ¿Quieren colocarse de pie? ¿Quieren tomar ese voto? Gloria a Dios, gloria al Señor. Señor presidente, vaya buscándose un salón más grande. Porque lo que va a suceder es fenomenal.
Gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, no hay forma en que nosotros podamos agradecerte lo que tú has hecho con nosotros. Mandar a Jesús para ser tentado en todo como nosotros, sufrir los ataques de Satanás y sin embargo desarrollar una vida absolutamente perfecta. Estuviste dispuesto de ver los sufrimientos de tu propio Hijo, agonizando en Getsemaní, clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado en la cruz? Cargando nuestros pecados. Gracias, Padre. Gracias también por el Espíritu Santo que nos concede, por medio del cual podemos dar testimonio de las grandes cosas que tú has hecho en nuestra vida. Padre, te pido que tú bendigas cada persona reunida acá. Si hay alguien que no ha tenido esta experiencia, no ha apreciado lo que Jesús ha hecho, dale, Señor, en este momento esa experiencia. Para que luego salga con valentía, con ánimo, para compartir las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por habernos acompañado, por responder nuestra oración, porque te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Puede sentarse con nosotros. En este momento, hermana Manuel